buenos días a todos. Dios les bendiga en esta mañana. Damos las gracias primeramente al Señor que nos regala este hermoso día y obvio un día de familia, día de reunión, día de congregación. No es una congregación a nivel eclesiástico, pero sí es una congregación a nivel de familia. Les damos gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares, de entrar allí a la sala de su casa a compartir este tiempo con el Señor, amén. Entonces yo te invito en esta mañana que vayamos a la palabra del Señor en el libro de los Salmos capítulo 133. Libro de los Salmos capítulo 133. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora y vamos a compartir esta porción de la palabra. Dice la bienaventuranza del amor fraternal. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la cabeza la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La palabra del Señor en esta mañana nos habla y nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy quiero que cambiemos por un momento la palabra y la tomemos para nuestros hogares y la trabajemos de la siguiente manera: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar la familia junta y en armonía. Amén. Y ahí nos da una serie dice, es como el buen óleo sobre la barba, el cual desciende como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dice que es como el buen óleo. El buen óleo es el aceite que va desde la cabeza y baja y nos nombra unas barbas, quiere decir que moja sus barbas y sigue derecho, ¿verdad? Y dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como si nos bañaran con aceite. Y dice el versículo 3, como el rocío de Hermón que descienden sobre los montes de Sión, es decir, esas aguas frescas que descienden sobre los montes. Y da una palabra hermosa, y este salmo termina con algo hermoso y dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, qué bueno es, qué delicioso es, qué maravilloso es cuando habitamos en familia, juntos y en armonía. Dice que allí está la bendición del Señor y allí es puesta la vida eterna de Dios. Entonces, mi amado hermano y amigo que nos ven en esta mañana, vamos a tomarnos de la mano como familia. Allí donde tú estás, toma esa esposa de la mano, toma esos hijos de la mano, y si estás solito, levanta tus manos al Señor y dile: Padre, gracias. Gracias porque tengo una familia, gracias porque tengo unos hijos, gracias porque tu presencia está en esta mañana, en mi casa, en mi hogar. Y allí donde tú estás solito, igual levanta tus manos y dile: papá, tal vez no tengo esposa, no tengo hijos o no tengo esposo, tal vez cada uno está en un lugar diferente, pero dile ahí al Señor: Señor, pero no estoy sola, no estoy solo. ¿Por qué? Porque tu presencia está conmigo y también es bendición para mí el que tú estés conmigo. No estás solo, allí está contigo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que no deja que tú estés solo y no deja que tú te sientas solo. Entonces levanta allí tus manos y vamos a entrar en un tiempo de oración, pero que esa oración sea una oración de gratitud, no de tristeza, no de lloro, no de aflicción, sino que sea una oración de acción de gracias, porque culminamos una semana más en el Señor y es una bendición el poder tener vida y tenerla en abundancia. ¿Y por qué en abundancia? Porque el Señor está con nosotros. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos y honramos tu santo nombre. Te doy gracias en esta mañana, Padre bueno. Te doy gloria, te doy honra, te doy adoración en esta mañana. Entramos por tus atrios, Señor, en acción de gracias.
entramos por tus atrios en alabanza y en adoración a ti, Padre, para decirte, mi amado Señor, cuán agradecidos estamos, cuán agradecidos, Señor, porque tenemos unos hijos, porque tenemos un esposo, porque tenemos una esposa, Señor. Gracias. Gracias porque no me dejas, Señor. No has dejado de bendecirme, no has dejado de ayudarme. Díselo allí a tu Señor y dile, Señor, gracias. Has bendecido mi casa, la has bendecido porque has puesto todo, Señor. No solamente las bendiciones naturales, Señor, sino has puesto la más importante, la bendición espiritual. Tu presencia en medio de nosotros, tu presencia, Padre de la gloria. Dile, Señor, gracias. No hay mayor bendición, Señor, que es que tú visites nuestra casa. No hay mayor bendición, Señor, que es poder estar reunidos alabando, glorificando y exaltando tu santo nombre, mi amado Rey. Dile, papá, gracias, gracias, Señor. Gracias por un día más de vida, Señor. Gracias porque nos tienes en salud, Señor. Nos tienes en bendición, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias porque podemos caminar, podemos ir, podemos venir, Padre. Así sea en casa, pero estamos con salud, Señor. Nos pudimos levantar en esta mañana de nuestra cama, Señor. Gracias. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor, porque no solamente vivimos del pan físico, de un desayuno, de un almuerzo, de una cena, sino que también, Señor, somos doblemente bendecidos, Padre, porque vivimos de tu palabra, de ese consejo, de esa palabra de vida, de esa palabra que nos levanta, que nos renueva, que nos anima, Padre de la gloria, de esa palabra que nos corrige, de esa palabra que nos exhorta, de esa palabra que nos hace ser mejores hijos, Padre, esa palabra que nos hace ser mejores esposos, esa palabra que nos hace ser mejores esposas, Señor. Gracias, papito bueno. Gracias porque esa palabra nos enseña cada día a ser mejor familia para ti, Señor. A caminar juntos, a caminar en armonía, Señor. Gracias, gracias porque tu Espíritu, Señor, toma el control de nuestros pensamientos, Señor. Tu Espíritu toma el control de nuestras emociones, Señor. Y ya no pensamos a la manera como lo hacíamos antes, Señor, sino que tu palabra trae esa renovación de nuestros pensamientos y nos ayuda cada día a ser mejores, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. Yo en esta mañana bendigo a todo aquel que nos escucha, que nos ve, Señor. Le bendigo en tu nombre, Padre bueno. Le bendigo porque ha dispuesto su vida. Le bendigo porque ha tomado la mejor decisión y es estar a tus pies, Señor. En esta hora, mi hermano y amigo que nos ven, les bendecimos como familia, como hogar, como siervos del Señor. Les bendecimos a cada uno de ustedes y pedimos a los cielos de la tierra, pedimos a los cielos y a la tierra que bendiga tu vida, que bendiga, que te bendiga en este día, que bendiga tu entrar, que bendiga tu salir, que bendiga tu alacena. Bendecimos tus hogares, que bendiga tu vida espiritual, que crezcas espiritualmente, que sobreabundes en esa vida espiritual. Señor amado, gracias, papá bueno y eterno. Te damos a ti la gloria y la honra en este día, Señor. Y pedimos, Padre de la gloria, una bendición especial para todos nosotros en esta mañana, Padre. Esa bendición espiritual, porque no oro por una bendición natural, porque yo sé que ella llega. Yo sé, Padre de la gloria, que tú eres nuestro Padre y el Padre cuida a sus hijos. Y yo sé que tú tienes cuidado de todos nosotros, Señor. Oro, Padre, para que tu pueblo sea bendecido espiritualmente, para que podamos ver el fruto de estos días de ayuno, Señor. Ese fruto de justicia, Padre. Seamos, Señor, esos hacedores de lo que tú has hablado en estos días a nuestro corazón. Te damos gloria y te damos honra en esta mañana. Y allí donde estás, yo te invito a que levantes tus manos y le vamos a adorar por sus grandezas, por lo que Él es, porque Él es un Dios que nos ama, que nos bendice. Hoy muchos están celebrando que tú resucitaste, Señor, pero nosotros lo celebramos todos los días, Señor. Todos los días es día de resurrección, Señor.
porque es la oportunidad que tú nos das cada día de resucitar contigo, de tener vidas cambiadas y vidas transformadas para ti. Te honramos y te bendecimos. Levanta allí tus manos y adórale a Él. Dile, Señor, gracias. Gracias por la libertad, gracias por la bendición, gracias porque tú eres nuestro Padre, Señor. Gracias, gracias mi Rey. Hasta que huya el temor, ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Dile, Señor, gracias. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias a ti, Papá bueno y eterno. Gracias, Señor. Gracias. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Dile, Señor, gracias. Porque puedo decir en esta mañana que tú eres mi Abba, el Padre que me ama, el Padre que me bendice, el Padre que siempre está ahí conmigo. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy
sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste para que no camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios, por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Tú eres nuestro Padre, el Padre que nos ama, el Padre que nos cuida, el Padre que nos bendice. Díselo ahí donde tú estás. Dile: papá, gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser el Padre de mi casa, el Padre de mis hijos, el Padre de mi esposa. Gracias por ser mi Padre. Dile: mujer de Dios, gracias, Señor, por ser mi Padre. Hijos que están escuchando y que están viendo, dile al Señor: Señor, gracias por ser mi Padre, porque la provisión primeramente viene de ti. Tú eres el que bendice a mi Padre, para que mi Padre pueda bendecir el hogar. Entonces dile en esta mañana: gracias por ser mi Padre, el Padre que nos ama, el Padre que nos cuida, el Padre que nos enseña, el Padre que nos forma, el Padre que siempre tiene sus oídos abiertos para escuchar el clamor de sus hijos. Dile: Padre, gracias, Señor. Gracias, Rey amado. Gracias, Señor. No podría estar sin ver tus ojos. No podría vivir sin contemplarte a ti. No podría estar sin ver tus ojos. No podría vivir sin contemplar.
Señor, pegadito entre tus brazos. Llévame, Señor, al jardín de tu amor. Dile, Señor, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Llévanos a esos jardines, Padre, de tu amor, donde sentimos el abrazo de papá, donde sentimos el abrazo, el amor de ese papá. Llévanos a esos jardines, Padre, donde podamos sentir, Señor, de tu presencia, de tu espíritu en cada uno de nosotros, Señor. Llévanos, renuévanos en esta mañana, Señor. Que tu amor sea como ese óleo en esta mañana para cada uno de nosotros, el óleo de tu espíritu, la gloria tuya, Señor, sobre nosotros. En el nombre de Jesús te damos gloria y te damos honra. Oh, amén. Y amén. ¿Y qué tal si allí en casa donde tú estás, tú abrazas a tu esposa, a tus hijos y les bendices en esta mañana? Amén. Y si estás solito, te vas a abrazar con ese papá y le vas a decir: papá, gracias, te bendecimos, Señor. Y le vamos a alabar en esta mañana. Amén. Vamos con esas palmas. Me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, lo callaré, celebraré. Agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Tú lo quitaste, me diste gozo y alegría, lo callaré, celebraré, agradecido, canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Te adoramos, Señor, te bendecimos, Rey. Te damos a ti la gloria y la honra, mi Señor. Para agradecidos estamos contigo, mi Rey, por tu amor, Señor. Por agradecidos estamos contigo por tu salvación, Señor. Por esa cruz que nos dio la vida, que nos dio la salvación, mi Rey. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo.
agradecemos por tu amor, Señor. Te agradecemos por el madero, Señor. Te agradecemos, Padre, por estos tiempos. Damos gloria y honra a ti. Gracias por estos tiempos en familia, Señor. Gracias por estos tiempos de estar en casa, porque podemos compartir los unos con los otros, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu de Dios. Te bendecimos y te honramos en esta mañana en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Le vamos a decir a qué hemos venido. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Esta mañana estamos aquí, Señor, para cantarte, para alabarte y exaltarte, mi Rey. Por eso nos decimos los unos a los otros, vamos a cantar, vamos a alabarte en nombre de Dios. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Vamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Tú eres el todo de nuestra vida, Señor. Eres quien nos liberta, tú eres la luz que brilla, y como fuego ardiente, Hijo de Dios, tú eres por quien, tú eres por quien vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Escucha, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración. Queremos que suba delante de ti, Señor. Queremos adorarte en esta mañana. Queremos exaltarte, mi Rey. Solo tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza y de adoración, Señor. Te bendecimos. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te adoramos, mi Rey. La gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, papá. Gracias, Espíritu de Dios. Nos unimos a esos coros celestiales en esta mañana para adorarte, para exaltarte, para decirte que estamos alegres y gozosos contigo, mi Rey. Alegres y gozosos de saber que tú eres nuestro papá y que nuestro papá está con nosotros. Gracias, papá. Gracias, dulce Señor. Gracias, amado Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por ese amor que tienes por nosotros, Señor. Gracias porque tú nos amas con un amor eterno, mi Rey. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, mi Rey. Gracias, mi Rey, porque nos amas tal y como somos, Señor. Tú nos amas como somos, Señor. Gracias porque delante de ti, Señor, somos transparentes, Señor. Somos genuinos delante de ti, Señor. Delante de ti no nos podemos vestir de apariencia, Señor. Somos lo que somos, Padre. Y te damos gracias por amarnos como somos, mal geniados tal vez,
gozosos, alegres, tal vez en muchas ocasiones relajados, frescos, pero tú nos amas así, mi Rey. Y cada día transformas nuestras vidas, Señor. Gracias, papá. Gracias por ese amor entrañable, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor por este tiempo que Él nos regala de poderle alabar, de poderle bendecir. Amén. Ahora viene el plato fuerte, y el plato fuerte siempre va a ser su palabra. Esa palabra que nos conforta, esa palabra que nos sana, que nos liberta, que nos renueva, que nos restaura. Esa palabra que trae esperanza a nuestra vida. Y yo te pido que te dispongas en este tiempo, en esta mañana, para recibir el consejo. Que tú le digas al Señor: Señor, solo tú sabes de qué tienes necesidad. Habla mi vida, habla mi corazón, Señor, en esta mañana. Y renuévame, vivifícame a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntate allí si estás en casita, siéntate, acomódate tu agenda, tu Biblia, y vamos a recibir el consejo del Señor. Amén. Gracias, amor. Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que ustedes estén allí en sus casas, nosotros en la nuestra. Bienvenidos a la sala de nuestra casa. La verdad que es una gran bendición el poder compartir una palabra para poder recibir lo que viene de Papá Dios. Que sea en un lenguaje, lo que hoy prediquemos, lo que hoy se ha enseñado, sea en un lenguaje sencillo, pero muy profundo. Antes de dar inicio con la palabra, quiero hablarles acerca del día de mañana. Vamos a tener nuestro devocional a las 9 de la mañana. Tiene por título: ¿de dónde vienes y para dónde vas? Ese es el título del devocional día de mañana. ¿De dónde vienes y para dónde vas? Y mañana mismo a las 7 de la noche, tenemos nuestro OAS. OAS es orar hasta que algo suceda. Así que estás cordialmente invitado, 9 de la mañana y 7 de la noche el día de mañana. Jóvenes, prepárense. El próximo sábado tienen su reunión de jóvenes. Yo sé que va a ser algo bien especial, algo bien maravilloso. Así que todos los jóvenes van a estar muy preparados para esta bendición. Y los varones nos vamos también a preparar. Estoy allí preparando un mensaje. Yo le decía a un hermano que nos estuvo acompañando el día de ayer en la entrega de unos mercados. Gracias a todos aquellos que se han hecho parte de esto. Podemos seguir bendiciendo a algunas familias. No fueron muchos mercados, pero pudimos llevar algo también de alimento a estas familias que lo necesitan. Entonces hablaba con él y me decía: bueno, pastor, ¿y cómo usted saca los mensajes? Yo le decía: yo tengo que escuchar mínimo 5 horas para poder hablar media hora. Eso es el mensaje de Dios. ¿Cómo así escuchar 5 horas? 5 horas estar allí en esa presencia, en esa relación, para poder hablar media hora. Porque esto no lo hago en mi fuerza. Yo no saco un mensaje basado en mi experiencia, sino debe ser bajo una relación. Puedo hacerlo bajo la experiencia. Llevo años predicando y yo puedo sacar un mensaje en 15 minutos, pero mal lo haría porque yo tengo una responsabilidad, y es dar un buen alimento a todos ustedes. Entonces, más que sacarlo bajo una experiencia por los años que llevo, lo hago bajo una relación y revelación de parte de papá. Así que los varones de este sábado que viene, en 8 días, en 15 días, de este sábado del día de ayer, en 15 días, jóvenes dentro de 8 días y varones vamos dentro de 15 días. Amén. Bueno, vamos a lo que vinimos. Toma la palabra del Señor en tu mano, toma la palabra del Señor y vamos a orar, vamos a pedirle a Dios y a poner este tiempo en las manos de nuestro buen Padre Celestial. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, gracias porque hoy tenemos la oportunidad y el privilegio de tener tu palabra en nuestras manos. En muchos lugares del mundo no tienen ese privilegio, no tienen esa oportunidad, pero hoy podemos tener, Señor, el buen consejo del cielo para nuestras vidas en nuestras manos. Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, es el mapa de nuestra vida, es la luz que alumbra nuestros pasos, es la llave que abre puertas, puertas de bendición, puertas de prosperidad, puertas de salvación, puertas de sanidad y de fe para nosotros y para nuestra familia. Sabemos, Señor, que somos empoderados por tu bendita palabra. Por lo tanto, tenemos lo que tu palabra dice que nos pertenece, somos lo que tu palabra dice que somos y hacemos lo que tu palabra dice que debemos hacer. Y nos movemos en esa dimensión de la fe, porque la fe ve lo invisible, Señor, porque la fe cree lo increíble y recibe lo imposible. La fe ve lo invisible, recibe lo increíble, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, y lo creemos, Padre, y nos movemos en esa dimensión, en el nombre de Jesús, amén
y amén. Y hoy tengo un título para este mensaje y es Él venció. Él venció. Se celebra hoy a nivel mundial la resurrección de Cristo. Y no quise perder esta oportunidad. Hay mucho que hablar de la resurrección de Cristo. Hay mucho que hablar cuando van y se presentan y dice el ángel, ¿por qué buscas entre los muertos aquel que vive? Un muy buen mensaje saldría de allí. Las mujeres que estuvieron allí con él, que fueron a buscar a Jesús, un muy buen mensaje. La piedra cuando se corrió, un muy buen mensaje. Cuando corrieron la piedra, muy buen mensaje. Pero yo quiero enfocarme en algo, en Filipenses capítulo 3. Yo quiero que vayas a Filipenses capítulo 3 y mira lo que dice la escritura. Y lo vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. Ahora vamos al 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Vamos a dejarlo ahí. Leamos esa última parte. El versículo 10, la primera parte dice, a fin de conocerle a él y el poder de su resurrección. La palabra del Señor está bendecida en esta mañana. El Señor Jesús al tercer día resucitó. Al tercer día la tumba quedó vacía. Al tercer día Jesús venció. ¿Venció por qué y para qué? Para darnos a nosotros también una victoria sobre la enfermedad, sobre la maldición, sobre la misma muerte. Pero ¿qué fue lo que levantó a Cristo de la misma muerte? ¿Qué fue lo que lo levantó de la tumba? Vamos a verlo. Y es el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. El versículo 10 dice, a fin de conocerle a él y conocer el poder de su resurrección. Y quiero comenzar por decirte que hay mucha gente que conoce al Señor Jesús, pero no conoce el poder de su resurrección. Son dos cosas muy diferentes, absolutamente diferentes. Hay personas que conocen al Cristo crucificado, conocen la redención de Jesús, creen en la salvación, pero no conocen el poder que lo levantó de entre los muertos, y es el poder de la resurrección. Y allí nos dice la palabra, para conocerle a él y el poder de su resurrección. Necesitamos y debemos conocerle a él, pero también el poder que operó en Cristo. Tú y yo estamos llamados a creer en el Cristo crucificado, en el Cristo de la redención, en la salvación a través de Cristo. Pero también debemos conocer el poder de su resurrección, el poder que da vida, el poder que sana, el poder que abre camino a aquel que no tiene dirección. El Señor es el camino, la verdad y la vida. Yo te invito allí donde tú estás, que levantes tu mano derecha y repitas después de mí, Señor Jesús, yo te conozco por tu palabra. Yo te conozco porque te has revelado a mi vida, pero ahora quiero conocer el poder de tu resurrección. Bendito es el Señor, amén. Y quiero a manera de introducción decirte que cuando Jesús murió en la cruz, dice la palabra que fue llevado y sepultado, y al tercer día resucitó. Y cuando resucitó, no ascendió inmediatamente, es decir, no subió al cielo inmediatamente, sino que el Señor Jesús, dice la palabra, en el libro de los Hechos capítulo 1, dice que Él caminó 40 días con sus discípulos, mostrando pruebas indubitables del poder de la resurrección. Lo puedes leer allí en Hechos capítulo 1, allí en tu casa, en tus apuntes, y lo tienes como tarea. 40 días mostrando, dice la palabra, con pruebas indubitables el poder de la resurrección. Entonces, durante esos 40 días, Jesús estuvo enseñándole a sus discípulos que ellos también podían y debían caminar en ese poder, porque el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos era el mismo espíritu que ahora moraría y moraba en ellos, y que ahora también mora en ti y mora en mí por el poder del espíritu. No es otro espíritu, no es el poder el que reposó en Cristo y que lo levantó de entre los muertos, no es otro espíritu, es el mismo espíritu que hoy en día también se mueve en tu vida y se debe mover en tu vida y también en la mía. Es el mismo espíritu, bendito es el Señor. Los milagros más poderosos que jamás existieron delante de los ojos de los discípulos sucedieron en esos 40 días.
En esos 40 días, 3 años duró el ministerio de Jesús sobre la tierra, enseñando a sus discípulos, haciendo maravillas, prodigios. ¡Qué bendición! Pero bíblicamente yo encuentro que los más grandes milagros, lo más maravilloso, sucedió los 40 días después de su resurrección. Está escrito en San Juan capítulo 21, versículo 25. Dice la palabra que no pudieron escribirse todos los milagros, porque no hubiese habido hojas, no habían los libros suficientes y tampoco espacio en el mundo. Lo habla de esa manera. No había un campo en el mundo para guardar todos los libros que contuvieran todos los milagros con detenimiento, con detalle de lo que hizo Jesús durante esos 40 días. ¡Wow! Si eso lo dice la palabra, nosotros nos admiramos por lo que Jesús hizo, y ahí están los registros en los evangelios acerca de todo lo que hizo Jesús en la tierra, estando en vida. Pero dice la palabra que después de resucitar, cuando se levantó en ese poder de la resurrección, durante esos 40 días hizo milagros aún más maravillosos que los que había hecho durante sus 3 años. En esos 40 días Jesús instruyó y terminó la preparación en sus discípulos. ¿Por qué razón? Por la obra que se avecinaba, porque ahora llegaría la iglesia primitiva y era una iglesia que debía moverse en el poder, en la autoridad del Cristo resucitado. En esos 40 días Jesús los visitó y los empoderó y los llevó a un nuevo nivel, a un nivel mayor de unción, de revelación y de poder. Dios nos lleva siempre de lo bueno a lo mejor a lo excelente y de lo excelente a la gloria de Dios. Dios nos lleva de lo bueno a lo mejor a lo excelente y de lo excelente a la gloria de Dios. Lo que vivieron los discípulos con Jesús fue lo bueno. Cuando el Señor resucita, Dios nos lleva de lo bueno a lo mejor. Eso fue lo mejor. Y de lo mejor a lo excelente. Cuando ellos debieron poner por obra lo que Jesús les estaba impartiendo, eso era lo excelente. ¿Para qué? Para que en estos tiempos se viviera también una gloria mayor. Ahora, Jesús estuvo 40 días con sus discípulos después de resucitar. Hermano, no es una casualidad que estemos en una cuarentena. No es una casualidad. Los discípulos, cuando Jesús resucita, ellos estaban escondidos. Ellos estaban en una casa y Jesús llegó y les dijo: paz a vosotros. Hermano, ¿sabes? Hoy estamos en nuestras casas, estamos en una cuarentena. No es casualidad, un tiempo donde el Señor Jesús también nos visita para instruirnos y para empoderarnos para la obra que se nos avecina. El Señor Jesús los visitó durante 40 días solamente a sus discípulos para empoderarlos y prepararlos para la obra que se avecinaba. Hoy tenemos la visitación poderosa de la presencia del Señor y de su Santo Espíritu, porque nos está empoderando para la obra que se nos avecina. Un tiempo donde vamos a ser llevados a un nuevo nivel de fe, de esperanza, también para movernos en el poder de su resurrección. Hermano, esto es un desafío total. No podemos salir de esta casa igual. No puedes salir de tu casa igual. Necesitas salir en el poder de la resurrección. En ese poder, los discípulos, cuando estaban en su casa y Jesús los visita, ellos fueron impartidos y empoderados con el poder de la resurrección. En esos 40 días, Jesús hizo los milagros más grandes nunca antes vistos. Y en estos tiempos en los que nosotros también, hermano, estamos, vamos a ver los milagros más grandes nunca antes vistos. Estamos en la última cosecha. Esta es la última cosecha. Prepárate. Prepárate, varón. Prepárate, mujer. ¿Cuánto llevas diciéndole al Señor: espera? Es que no es el tiempo, es que no estoy preparado. El Señor Jesús preparó durante 3 años a sus discípulos, pero esa obra la terminó y la culminó con el poder de su resurrección, porque ellos conocían quién era Jesús, pero debían moverse en el poder de su resurrección. Así que, varón, mujer, ya no es hora de darle más quite al Señor. No te quites del Señor, del llamado. Tú eres un instrumento útil en las manos del Dios Todopoderoso. En San Mateo capítulo 27, versículo 51. Hay algo allí maravilloso. Vamos, Mateo capítulo 27, versículo 51. Hay algo allí maravilloso, aleluya. Vamos a leerlo. ¿Están listos? Listo. Versículo 51. Mateo 27, 51. He aquí,
El velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. Versículo 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, es decir, a todos estos hombres que se habían levantado de las tumbas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Aleluya. El poder de la resurrección fue tan grande. Nosotros vemos que Jesús levantaba a los muertos a través de la palabra. Levantó a Lázaro, a la niña que estaba muerta, igual. Pero sabes, dice la escritura que cuando Jesús se levantó de la tumba, se levantaron también los muertos con él, los que estaban a su alrededor. ¡Aló! Yo creo que lo que viene sobre la faz de la tierra es algo absolutamente increíble, sobrenatural y poderoso, porque ese mismo poder de la resurrección está operando hoy en día. Estamos viendo cómo por el poder de la resurrección, hoy muchos que estaban muertos se están levantando, y no me estoy refiriendo a los muertos físicamente, me refiero a los que estaban muertos espiritualmente, se están levantando por el poder de la resurrección de Cristo. Y el versículo 54 dice que todos los que estaban en el pueblo, que todos los que estaban cuidando a Jesús, después de haber visto, después de haber sido testigos del poder de la resurrección y cómo se levantaban los muertos, todos a una sola voz dijeron: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y así está sucediendo, y sucederá en tu casa, sucederá en tu familia, y sucederá en tu localidad, en tu ciudad y en tu país, y allí donde tú estás, en los países del mundo que nos están viendo. Muchos hoy están diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Hay necesidad de Cristo, hay hambre y sed por la palabra de Dios. Ese es el poder de la resurrección, ese es el poder que está en ti y está en mí. El poder que operó en Cristo hoy está operando en nosotros, y se están levantando de las tumbas los que estaban muertos espiritualmente, los que dijeron: yo no quiero saber nada de ese Dios, yo no quiero saber nada de ese Cristo. Habían puesto una gran piedra oponiéndose, habían colocado una gran barrera para que no les fuese predicado el evangelio. Pero a través de la resurrección, del poder de la resurrección, hoy ellos mismos han corrido esa piedra. Hoy ellos mismos están derribando esos muros porque quieren escuchar la palabra. Y nos han dicho: yo quiero tener de lo que tú tienes. Yo quiero saber de lo que tú sabes. Dame de esa agua, dame de ese pan. Bendito el Señor. Jesús murió en la cruz como un cordero, llevando nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestro dolor. Pero el que resucitó al tercer día no fue el cordero, no fue la víctima de una injusticia. El que resucitó, el que se levantó como el león de la tribu de Judá, el todo victorioso, el rey, el Señor de señores, porque él venció. El que fue crucificado no fue el mismo que fue levantado de entre los muertos, porque Jesús fue llevado como una víctima, como un cordero, llevando nuestros pecados, pero se levantó como el Rey del universo, en un cuerpo glorificado, en ese poder de la resurrección. Ahora, ¿qué es el poder de la resurrección? Si Jesús no hubiera resucitado entre los muertos, nuestra fe sería en vano, porque aún estaríamos en nuestros delitos y pecados. Cada año, cuando se celebra la Pascua, vemos como la sociedad, como el mundo, sigue reduciendo el estatus de Jesús más y más. Y lo ven solamente como una figura histórica. Y no lo ven como el Dios que está vivo. No lo ven como el Cristo que se levantó de entre los muertos. La iglesia se ha acostumbrado a vivir sin su poder. Y la iglesia de Cristo no se puede acostumbrar a vivir sin su poder. No podemos solamente reunirnos para conocer más de la historia de Jesús. Necesitamos reunirnos también para ser empoderados y llenos del poder de su resurrección. Cada vez que la revelación de la resurrección no está siendo atesorada, hay un poder que no está siendo desatado. Te lo repito, cada vez que la revelación de la resurrección no está siendo atesorada, hay un poder que no está siendo desatado. La muerte de Jesús es un hecho histórico. Ciertamente sucedió. Ciertamente sucedió, pero muchas personas se quedan con el conocimiento y no se dan cuenta que el poder que Él cargó está hoy con nosotros y está en nosotros.
Dice la palabra que cuando Él se levantó, cuando Él resucitó, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que Él dijo? Toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Hay poder en Jesús, hay poder en su resurrección. Jesús ya no está en la cruz, ya no está en debilidad. Ahora se levantó con autoridad y con toda potestad en el cielo y en la tierra. Y ese poder se nos ha sido delegado a ti y a mí por el poder del Espíritu Santo. Y es necesario que tú lo creas. Es necesario que tú lo creas. Jesús no se puede quedar solamente en una historia que sucedió, que pasó y que ahora hace parte de algún libro o solamente de la Biblia. Jesús no puede ser un Jesús histórico. Cristo no puede ser solamente un Cristo histórico. ¿Qué es un Jesús histórico? Significa que Jesús es visto solamente en las páginas de la Biblia. Los milagros, la sanidad, las liberaciones son vistas solamente como algo que ocurrió en el pasado, como algo que sucedió y nos admiramos, como el mar se abrió. Nos admiramos lo que sucedió en el foso de los leones. Nos admiramos lo que sucedió con Jonás. Nos admiramos lo que sucedió con Elías. Pero ¿sabes una cosa? Tristemente todo eso se ha quedado en una historia. Y es algo que se predica por tradición. Pero es algo que no se practica. Y hoy las personas, muchas vidas, tienen conocimiento de Jesús, pero no viven en el poder de su resurrección. Entonces vemos la Biblia como un compendio de muchas historias maravillosas que sucedieron. Pero dice la palabra que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Jesús el Señor es indubitable. Él no ha cambiado. El mismo que fue, es y será por los siglos de los siglos. Pero cuando la resurrección se convierte en una revelación, en una iluminación para nosotros y para la iglesia, logramos entrar en ese poder. Podemos ahora admirar a Jesús por lo que Él hizo en una cruz, pero también ahora podemos gozarnos no solamente por lo que hizo, sino por lo que está haciendo aún en nuestras vidas a través de ese poder, porque Él vive y Él venció. ¿Qué es el poder de la cruz? ¿Qué es el poder? ¿Qué fue lo que sucedió allí? Fuimos salvos por lo que Jesús hizo en la cruz. Fue en la cruz que nuestros pecados fueron perdonados, donde la enfermedad fue derrotada, donde la pobreza fue erradicada. Pero así como Jesús no se quedó en la cruz, tampoco nosotros estamos llamados a permanecer allí en la cruz. La cruz es la demostración de su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. Te lo repito, y que esta frase quede allí en tu vida, en tu corazón. ¿Sabes qué dice? La cruz es la demostración de su amor, mientras que la resurrección es la demostración de su poder. Necesitamos nosotros movernos a la cruz porque es una manifestación de amor, amén. Pero estamos llamados también a movernos en el poder de su resurrección. Cuando nosotros vamos a la cruz, ¿por qué vamos nosotros a la cruz? Llevando nuestra humanidad, llevando nuestras debilidades, llevando nuestro pecado, llevando nuestro yo, nuestras debilidades. La palabra dice que juntamente con Cristo hemos sido crucificados. Pero no dice que Cristo se quedó en la cruz. No dice que nosotros nos debemos quedar en la cruz. Nuestra humanidad, nuestra debilidad y nuestro yo, déjalo crucificado. Déjalo allí en la cruz. Pero tú debes ahora, juntamente con Cristo, levantarte, resucitar. Es decir, que hemos muerto a nuestra vieja naturaleza para resucitar en una nueva vida según Cristo. Entonces, cuando vamos a la cruz, morimos, nos negamos al yo. Esa negación al yo, ojo a esto. Cristiano que no aprende a negarse a sí mismo es un cristiano que no está preparado para vivir en una nueva unción y en el poder de la resurrección. Te lo repito, un cristiano que no aprende a negarse a sí mismo, que no aprende a llevar a la cruz. Yo he escuchado muchas oraciones. Señor, quita todo esto y quita y quita. El Señor no te quita, el Señor te recibe. Dice la palabra que si alguno está cargado, trabajado, atribulado, preocupado, ¿qué dice? Quédate ahí porque yo te voy a quitar la preocupación. La palabra del Señor dice, si alguno está preocupado, atribulado, ven a mí y yo te haré descansar. Es nosotros ir y entregar voluntariamente aquello que me estaba separando, aquello que nos estaba impidiendo tener esa comunión íntima con Dios. Yo voy y entrego mi debilidad y la dejo en la cruz del Calvario. Es un acto voluntario, es una decisión. El Señor no pasa por encima de nadie. Por eso es una invitación. Ve a la cruz.
Ve allí, lleva tu yo, lleva tu debilidad, lleva tu pecado y ahora levántate en el poder de su resurrección. ¿Qué es el poder de la resurrección? Por su resurrección tenemos acceso y la capacidad de portar el poder de Dios. Donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia seguirá predicando a un Jesús histórico. Y esto es triste. Hermanos, no podemos ser una iglesia que sigue predicando a un Jesús histórico. ¿Y dónde quedó el resto? ¿Y dónde quedó donde dice la palabra que cosas mayores haríamos en su nombre? Este también es un tiempo para manifestar las grandezas y las maravillas de Dios. Y tú eres ese instrumento y necesitamos entenderlo. Esto no es un mensaje motivacional. Este es un mensaje basado en una palabra de verdad. Porque una palabra motivacional no te salva, pero la palabra de Dios sí lo hace. Es la palabra de Dios en tu vida la que debe hallar esa cabida, esa mella en tu corazón y movernos en ese poder de su palabra. Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Donde no hay revelación de la resurrección, la iglesia seguirá predicando a un Jesús histórico. La resurrección nos empodera. La resurrección nos empodera. Dile al que tienes allí a tu lado, si es joven, si es niño, si es tu esposo, y si no asiste, hermano, aprovecha y díselo, porque la palabra de Dios no vuelve vacía. Dile a tu esposo, a tu mamá, a tu suegra, quien esté ahí al lado, el poder de su resurrección te empodera. Dile, el poder de su resurrección te empodera en el nombre de Jesús. Amén. Tú puedes sanar a los enfermos, tú puedes echar fuera demonios, y también ese poder debe actuar en tu propia vida. Cuando hay problemas, angustias, cuando hay algo, llamemos al pastor, llamemos al líder. Pastor, usted que está más cerca de Dios. No, hermano, no es que yo esté más cerca de Dios, es que tal vez tú estás más lejos de Dios. Porque todos tenemos ese libre acceso ante el trono de la gracia. Todos fuimos lavados con la misma sangre. El Señor no me lavó a mí como pastor con una sangre especial, con una sangre diferente, sino con la misma sangre que tú y yo, que tú fuiste lavado, yo lo fui. Y eso nos da libre acceso, lavó nuestros pecados y ahora es por decisión. Yo me voy a mover en el poder de su resurrección. Yo no me voy a conformar solamente a haber conocido a Cristo como el Cristo histórico. Tengo conocimiento de dónde nació, tengo conocimiento de dónde murió, tengo conocimiento de su ministerio. Pero debemos tener conocimiento por experiencia propia del poder de su resurrección. Es tiempo de que salgas de la tumba, que te levantes otra vez. ¿A qué me refiero cuando yo te digo que es necesario que te levantes de la tumba? Hay cosas en tu vida que te quieren mantener, tener en una tumba. Necesitamos y debemos quitar nuestra falta de perdón, nuestro temor, nuestras cargas y envolvernos en el poder de su resurrección a través de esa iluminación, de esa revelación de Dios sobre nuestras vidas. Hermanos, sal de esa tumba. El enemigo siempre te va a querer mantener encerrado, aislado, en anonimato. Sal de ese anonimato, no para que tú y yo seamos, hermano, los protagonistas, que seamos famosos. Aquí el único protagonista y el único famoso es el Rey de Gloria, el único que se merece toda gloria y toda potestad. Ahora, hay un texto bien hermoso, Isaías capítulo 41, versículo 14. Isaías 41, 14. Cuando llevaron a Jesús a la tumba, por tradición, lo envolvían en unos sudarios, ¿verdad? Lo envolvían a los cuerpos, los envolvían. Lázaro, hay un registro que cuando él salió de la tumba, dice desatadle, porque era la costumbre envolverlos, perfumarlos. Los perfumaban también porque llegaba el momento de ser sepultados. Mira lo que dice Isaías 41, 14, porque les hago referencia para que podamos entender este texto. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel, tu Redentor. Hay personas que oran de una manera incorrecta a través de este texto. Oh, porque no somos sino como gusanos miserables. No, este texto, cuando oran como si el Señor se estuviera refiriendo a nosotros como poca cosa, como simples. ¿Qué es un gusano? Es algo insignificante, es algo sin valor, sin propósito. Pero cuando el Señor en la palabra nos llama gusanos, no lo hace con esa intención. En la traducción de esa palabra, escucha esto, no es gusano, la traducción no es gusano, es oruga. Y hay una gran diferencia entre un gusano y una oruga. El gusano nace oruga, crece oruga
el gusano, nace gusano, crece gusano y muere gusano. Pero la oruga, nace oruga, pero no muere oruga. Se transforma ¿en qué? En una mariposa, aleluya. Yo sé que tú ya sé que estás entendiendo por qué Dios nos llama orugas. Porque el postrer estado, tu postrer estado será mayor que el primero. Porque la oruga tiene que negarse a sí misma por un tiempo. ¿Recuerdas que yo te dije lo de Jesús que fue envuelto en un sudario? Lo mismo que Lázaro. Lázaro se levantó de esa tumba para una gloria mayor. No se levantó el mismo Lázaro de esa tumba. No se levantó el mismo Jesús. Entonces, por un tiempo, la oruga se tiene que negar a sí misma en una envoltura. Como en ese sudario del que estamos hablando. Tiene que negarse a continuar siendo oruga y entrar en un estado de quietud, como de sepultura, para que después de un proceso de sepultura, después de ese proceso de negación, después de ese proceso de muerte, es transformada para una gloria mayor. De la oruga ya no queda nada. Cada uno de nosotros, cuando vamos a la cruz, estamos muriendo, nos estamos negando a nuestro propio yo. Llegamos como orugas al Señor para ser transformados y levantados en el poder de su resurrección para una gloria mayor. Y de nuestra vieja naturaleza no queda nada. Tú no eres un gusano. En las manos del Señor somos como orugas. Bendito es el nombre del Rey. Cuando le decías, no temas, Jacob, oh gusano, les está diciendo, oh orugas, porque la gloria postrera sobre tu vida será mayor que la primera. Bendito es el Señor. Cuánto amo a mi papá, cuánto amamos al Señor. Nos llama a esas orugas, no gusanos. El gusano nace gusano, muere gusano, pero la oruga nace oruga y, ¿sabes una cosa? Es transformada en una hermosa mariposa. ¿Qué nos muestra la resurrección de Jesús? La resurrección demostró la derrota de Satanás. Eso también significa que Satanás tiene un nuevo estatus. ¿Cuál es el estatus que ahora tiene Satanás? Que está derrotado, desarmado y destruido. Cada vez que tú y yo, hermano, vemos una sanidad, un milagro y un demonio es expulsado, demuestra que el diablo ha sido derrotado. La resurrección de Cristo prueba la credibilidad de Jesús. Sin la resurrección de Jesús, hermano, no hubiese habido esa victoria sobre nuestras vidas. Él venció. Él venció. Hermano, sin la resurrección de Jesús, Él tendría el mismo estatus que cualquier filósofo, líder religioso o cualquier profeta, como Buda, hermano, como tantos que se han levantado, han muerto, pero de esa tumba no se han levantado. De esa tumba allí reposan los huesos de cada uno de ellos. La única tumba que está vacía y del cual se levantó de entre los muertos se llama Cristo Jesús. Su resurrección probó que la muerte está vencida. Ahora tú, ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Si Jesús ya venció la muerte. Todo temor viene por el temor a la muerte. El temor te paraliza. Paraliza tus dones. Paraliza, hermano, todo lo que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas para cumplir ese propósito. La resurrección testifica del derrocamiento del reino de las tinieblas, porque ese reino vencido está en el nombre de Jesús. Muchos creyentes están atrapados en la tumba. Están envueltos en una falta de perdón. Están envueltos en sus cargas, en problemas financieros. Pero cuando recibimos y aplicamos el poder de su resurrección, resucitamos también. El amor, el perdón, la prosperidad, la paz de Dios regresarán a nuestras vidas. Y todo esto, hermanos, todo esto lo quiero resumir en una palabra. Él venció. Él se levantó. La tumba está vacía. Él venció. Bendito es el Señor. Allí donde tú estás, ponte sobre tus pies. Y vamos a orar en esta hora, en este tiempo, en esta mañana. Señor, te damos muchas gracias, amado Jesús. Señor, te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Señor, te damos gracias por lo que tú hoy nos has enseñado. Todo esto, Señor, se resume en que tú venciste en la cruz del Calvario. Señor, te levantaste en ese poder de la resurrección. Lo dice, Señor, y lo veíamos. Padre, que necesitamos conocerte a ti y el poder que operó en ti, que para que te haya levantado de entre los muertos, el poder de la resurrección. Señor, la iglesia no puede continuar predicando solamente a un Cristo histórico, a algo que sucedió, sino también a alguien que está en medio de nosotros, que se levantó, que Él está vivo, que Él vive y reina por los siglos, que Él venció aún a la misma muerte para darnos vida y vida en abundancia.
40 días caminó el Señor Jesús después de su resurrección para empoderar, para terminar la obra que había iniciado en sus discípulos. Este es el tiempo de perfeccionamiento de la obra que el Señor ha hecho y ha comenzado en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos movamos en ese poder de la resurrección. Porque una buena labor y un gran trabajo se nos avecina. Hay muchos que se están levantando de las tumbas, como sucedió cuando Cristo resucitó. Dice que un gran estruendo, que un terremoto sacudió la ciudad. Esto que está pasando está sacudiendo la ciudad para una gloria mayor. Está sacudiendo el país, está sacudiendo el mundo entero. El Señor vino y visitó a sus discípulos. Los visitó en sus casas. Y ellos con pruebas indubitables, dice, y el Señor Jesús les mostraba. Y mostraba sus llagas, mostraba lo que había en sus manos. Compartió con ellos. Hoy el Señor está visitando tu casa. Está mostrando el poder de su resurrección, que ahora debe operar en ti y debe operar en mí, para salir de esta casa y mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Levántate en el poder de su resurrección. Llamamos al pastor, al líder, pero sabes una cosa, debes ahora tomar la autoridad en Cristo. No porque el pastor no vaya, no porque el líder. Esto nos está enseñando que el pastor ya no puede dirigirse hasta tu casa. El líder ya no puede dirigirse hasta tu casa. ¿Quién está en tu casa? Tú. Levántate en ese poder. Coloca tus manos sobre los enfermos y sanarán. Aquellos que estaban atados, esas cadenas serán rotas cuando tú coloques tu mano a través de ese poder de la resurrección, y habrán sanidades, milagros y maravillas. Aún cosas mayores tú harás en el nombre de Jesús de Nazaret. Levántate en el poder de su resurrección. Conoces a Jesús, ahora conoce y muévete en ese poder de la resurrección. A eso estamos llamados, a que tú te levantes también como Cristo se levantó de entre los muertos. Cristo no se levantó como víctima. Cristo no se levantó entre los muertos como el cordero llevando los pecados. Cristo se levantó como el victorioso. No te dé temor. Recibo de parte del Espíritu que hay muchos que, aunque están recibiendo la palabra, hay temores que no los deja. Hay temores que no les permite colocar sus manos sobre sus propios hijos. Pero el Señor te está levantando con poder y con autoridad. Con poder y con autoridad. En el nombre de Jesús. Coloca allí tus manos. Si tienes a tus hijos, tómalos de las manos. A tu familia, a los que están cerca de ti. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, nos levantamos en el poder de la resurrección. Nos levantamos, Señor, en el poder de la resurrección, en el nombre de Jesús de Nazaret. No saldremos de este lugar conforme hemos entrado, papá. Señor, porque cerramos las puertas de nuestra casa por un temor. Cerramos las puertas de nuestra casa, Señor, por una pandemia. Pero, Señor, la verdadera razón de haber cerrado las puertas de nuestra casa fue para tener un encuentro personal y sobrenatural con el Cristo resucitado, para levantarnos en un poder mayor y en una gloria mayor. Y se abrirán nuevamente las puertas de nuestra casa, ya no con ese temor, ya no con esa incertidumbre de muerte, sino que saldremos, Padre, para impactar también a otros con vida y vida en abundancia, porque ahora el Espíritu que mora en nosotros y el poder que está en nosotros es el poder de la resurrección. Y podremos decir: yo conozco al Cristo de poder y me muevo en el poder de su resurrección. Yo conozco al Cristo de poder y me muevo en el poder de su resurrección. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, papá. Gracias por cada ministerio. Gracias por cada líder. Gracias por cada hogar. Gracias por cada varón, cada mujer. Pero en el nombre de Jesús te levantas en el poder de la resurrección. Te levantas en el poder de la resurrección. Los milagros no tienen fecha de vencimiento. La palabra de Dios no tiene fecha de vencimiento. No caducan, sino que vive para siempre. Él es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y ese mar que no te permitía pasar, así como sucedió con Moisés, ese mar se abrirá en dos en el nombre de Jesús.
aquellos que querían devorarte, aquellos que estaban como leones rugientes mirando a quién devorar, como le sucedió, Señor, al mismo Daniel. El mismo Señor cerró a los leones, la boca de los leones. El mismo Dios cerrará toda boca de leones en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ese horno de fuego que fue calentado 7 veces, que quiso consumir a Sadrach, Mesach y Abednego, el cuarto hombre que estaba con ellos era semejante al Hijo de los Dioses. Era el mismo Jesús levantado, era el mismo Jesús puesto en pie, y hoy ese mismo Jesús está caminando contigo, y no hay fuego que pueda terminar contigo. Ese horno que quiso terminar contigo y tu familia, en el nombre de Jesús, dice la Escritura que los lazos que los ataban fueron rotos, pero ni siquiera el olor a humo estuvo sobre sus ropas. No quedará vestigio de lo que el enemigo quiso hacer en tu vida, sino que será para una gloria mayor. Oh, oruga de Jacob, oh, oruga de Jacob, tú no eres un gusano. Fuiste menospreciado, varón, mujer. Familias han sido menospreciadas como gusanos, pero el Señor no te llama gusano, el Señor te llama oruga, porque tu postrer estado será mayor que el primero. Te bendecimos, Señor, y nos levantamos para tu gloria y para tu honra, Señor, y estamos en ese estado de quietud, Señor, así como la oruga se envuelve en ese capullo, papá, Señor, pero sale, Señor, dejando atrás su vida de oruga. Señor, de la oruga no se vuelve a saber, papá, de nuestra vida vieja, antigua, Señor, no se vuelve a saber, porque nos levantamos en una gloria mayor. Mujer, tú que estás allí solita en casa, levántate, levántate, sacúdete de esa condición, porque ahora te levantas en una gloria mayor, en el poder de la resurrección, el poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos. Hoy opera en nosotros, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, a ti el honor, a ti la exaltación y a ti el poder, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Por qué no nos unimos en un solo aplauso allí donde tú estás? Que este aplauso se escucha en todo Bogotá, en Colombia, y hasta lo último. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Mis amados, les bendigo y les bendecimos en el nombre de Jesús. Les amo en el Señor. Gracias por haber estado allí. Y medita en esta palabra. Señor, yo te conocí y te conozco a ti, pero ahora necesito conocer y moverme en el poder de la resurrección. Es bíblico, es bíblico. Así que no solamente un Jesús histórico, sino un Jesús revelado en cada uno de nosotros. Atesora esta palabra en tu vida. Espero que haya sido de bendición, y si fue de bendición, compártela allí, no para que yo sea famoso, no, eso es lo de menos. Realmente a quien debemos ser famoso, hacer famoso, es el que se lo merece. A él toda la gloria y la honra. Nosotros solamente somos portavoces de su palabra. Iglesia, nos vemos el día de mañana, 9 de la mañana y 7 de la noche con el OAS. ¿Algo más pendiente, amor? ¿No? Jóvenes, próximo sábado. Nos vemos también en esa cita preciosa. Allí toma tu ofrenda. Si tienes una ofrenda, toma tu ofrenda, toma tu diezmo. Gracias por aquellos que nos han llamado, pastor, queremos entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Gracias. Oro por ustedes para que sea Dios guardando esos empleos. Gracias, ustedes en este tiempo son unos privilegiados. Tienen su empleo. Hay muchos que ahorita no han podido laborar, no han podido trabajar. Aquellos que no tienen un diezmo, una ofrenda, porque no quiero que, me dijeron, pastor, pero no creo que sea la mejor oportunidad para pedir diezmos y ofrendas. Hermanos, aquel que no tenga su diezmo y su ofrenda por la situación que se está viviendo y pasando, coloca tu mano en tu corazón, porque tú eres la mejor ofrenda para Dios. Y el Señor conoce cuál es la situación por la cual tú estás pasando y estás viviendo. Sé que ha sido fuerte, sé que ha sido difícil, pero el mismo Dios que levantó a Cristo nos va a levantar a nosotros con poder y autoridad. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, hoy oramos por estos diezmos, estas ofrendas, por aquella vida que puede dar. Bendícele, Señor, al 100%, papá. Gracias porque tú has provisto, Señor, y gracias porque cada uno de ellos puede ver tu mano de poder, que a pesar de toda esta situación, ellos pueden seguir allí laborando. Señor, pueden estar recibiendo una retribución, Señor, de sus labores. Padre, y ellos ahora quieren bendecir la obra de Dios. Ellos ahora quieren bendecir la obra del Señor.
Padre, para honrarte también a ti, porque la ofrenda es una manera de honrar al Dios Todopoderoso. Aquel que no tiene su ofrenda, pedimos que los cielos se abran y haya una bendición aún más y sobreabundante sobre sus vidas, para que pueda suplir la necesidad de tu casa y bendecir la obra de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias te damos, papá, en el buen nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Y hay testimonios preciosos para que el nombre de Dios sea glorificado. Hay testimonios, han habido provisiones, hay personas que han llamado a muchos hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es el que toca corazones y los han llamado, quiero darte una ofrenda. Nos han escrito y nos han llamado. Los han llamado para un mercado. Eso es la mano de Dios, de la persona menos esperada. Así que todo esto glorifica el nombre del Señor. Nos vamos a reunir muy pronto y vamos a hacer un servicio, una fiesta de testimonios. Porque yo sé que en medio de este tiempo, así como Jesús, en esa cuarentena, en esos 40 días, se glorificó. No hay libros, dice la palabra. No habían libros suficientes para escribir todo lo que Jesús hizo. No habrán libros para seguir escribiendo lo que Jesús sigue haciendo y lo que va a hacer. Les amo. Bendiciones. Dios les guarde mañana, 9 de la mañana. Dios les bendiga.